Castillo Bardales, de Compulinus. Ingeniero Castillo es ingeniero electrónico. En la empresa Luz del Sur se consolidó como experto en Linux y gestor de redes y plataformas de Internet durante 7 años, además de implementar diversos proyectos de tecnología de información con el equipo de desarrollo de sistemas. Al finalizar el MBA de Sound, funda una startup orientada a la gestión comercial en las pymes. 2 años después funda Compulinus, donde ha implementado proyectos de tecnología basada en software abierto para los sectores de energía, consultoría y comerciales. Recibamos con fuerte aplauso al ingeniero César Castillo Bardales con el tema programación más simple usando el paradigma funcional, caso de estudio, Cellular Computing y Data Mining. Fuerte aplauso para el ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Me dicen que tenemos menos tiempo de lo previsto, así que yo quisiera dejar los minutos finales para las preguntas, pero si alguien quiere preguntar durante la exposición, con todo gusto. ¿Ya? Entonces vamos a ir rápido con las láminas porque nos ha cortado el tiempo. Bien, para hablar de mí, pero en el sentido más técnico, es decir, yo, como ya se indicó, soy ingeniero electrónico de formación, pero comienzo con el software, en realidad con Linux, ya desde la universidad, ¿no? Y lo que hago después es llevar el software, lo que se llamaría las plataformas basadas en Linux, a esta empresa que quizás conozcan, ¿no? Que es Luz del Sur, que es una empresa de distribución aquí en Lima. Sin embargo, mi labor allí no es de programador o de ingeniero de sistemas, ¿no? Sino es alguien que modifica aplicando mucho software libre para realmente llevar Linux al negocio, ¿no? Linux es una plataforma de producción en Luz del Sur desde el año 99, año 2000, hace mucho tiempo. Ahora ya no es novedad realmente hablar de Linux en el ambiente de producción, pero en esa época sí era algo bastante nuevo. Luego lo que hago es ya entrar más en el tema de software a través de un posgrado en negocio, y orientándome sobre todo al software libre, porque ustedes sabrán en estas épocas hay mucho software escrito, ¿no? El software libre o el software abierto es lo que más abunda. Quizás lo más difícil es saber qué cosa elegir y qué software quizás existe ahora pero va a existir el siguiente año, o sea, donde hay una comunidad fuerte, por ejemplo. Entonces, lo que se hace, con lo que yo inicio, digamos, la empresa es tomando software libre y llevándolo a las soluciones comerciales, ¿no? A las empresas, básicamente. Mucho se ha usado Linux como plataforma, pero es la plataforma, ¿no? O sea, nadie usa Linux porque es Linux, sino porque ahí coloco una base de datos o porque ahí pongo un web server, o etc., ¿no? Entonces, es solamente el punto de partida del sistema operativo. ¿Okay? ¿Cómo es que empieza esta búsqueda funcional, que es lo que vamos a hablar hoy día, en mi caso? En realidad, ya con más de 10 años en Compulinux, los proyectos de desarrollo a medida que hemos ido creando han empezado en su mayoría a ser escritos en Java, ¿no? Por el mercado local, básicamente. Y una de las cosas que notamos es la complejidad que implica mantenerlos de manera confiable, hacer cambios rápidos y llevarlos a producción, ¿no? Entonces, el primer problema es atendible a través de las prácticas de ingeniería de software, ¿no? O sea, por ejemplo, mejor testing, hacer diseños más modulares, etc. Estamos hablando de proyectos que superan las 80.000, 100.000 o 200.000 líneas de código. Entonces, nosotros hicimos realmente muchas implementaciones de testing o de integración continua, incluso automatizadas, en la nube, porque manejamos el Linux digamos, en un nivel bastante avanzado. Sin embargo, en mi caso, que era como un programador líder o un jefe de proyecto, lo que hago es cuestionar el asunto un poco más de fondo, ¿no? Es decir, quizá estos problemas podrían ser menores si dejamos de usar Java y pasamos a otro lenguaje. Esa fue la primera inquietud que yo me propuse, evaluar otras alternativas. Y allí es donde en la búsqueda encuentro a Clojure.
lenguaje funcional que vamos a explorar hoy día y que me ha permitido en los últimos, digamos, 5 años, con proyectos ya en producción, realmente confirmar que es más atendible estos asuntos de complejidad, ¿no? Entonces la idea es explicarles a qué me refiero con esto en los próximos minutos. ¿Okay? Ahora quisiera, antes de pasar al detalle, conocerlos un poco. Veo que todos son estudiantes, pero igual quiero hacer unas preguntas a manera de encuesta, ¿no? Si quisiera, si podrían levantar la mano los que son estudiantes de computación o de ingeniería informática o de software, por favor. ¿Pueden levantar la mano los que son estudiantes de sistemas? Sí, sistemas, informática, software, todos. Siguiente pregunta. ¿Quiénes están ya trabajando o programando, contratados como profesionales? ¿Alguno? ¿Todavía? Ok. ¿Quiénes conocen o han programado contra una base relacional? SQL, Oracle, MySQL, Postgres. Ah, no muchos. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han lanzado queries y ese tipo de cosas? Okay. Como 10%. Y finalmente, ¿hay aquí algún jefe de proyecto, product manager, que gestione equipos de software? Ok, bueno. Bien, la agenda, que la vamos a ir desdoblando rápidamente, tiene 3 partes. La primera es la programación funcional, es decir, la historia y a qué nos referimos cuando decimos programación funcional. La segunda es Clojure, el lenguaje, que es uno de los tantos lenguajes funcionales que hay. Y el tercero, que es donde quisiera pasar más tiempo en realidad y mostrarles más detalles, es Datomic, ¿no? Que es una base de datos distinta a las bases relacionales que conocemos y que están ya hace buen tiempo en el mercado. ¿Okay? Entonces Datomic es la última parte de la presentación. Comencemos entonces. La primera es aclarar que no es la intención disminuir otros lenguajes o disminuir otros paradigmas, ¿no? La orientación a objetos que todos manejamos con .NET o con Java es un paradigma, la programación funcional es otro, y lo que voy a hacer es transmitirles la experiencia y las ventajas que he visto para que ustedes tengan más opciones cuando tengan que afrontar un proyecto, ¿no? Quizás ahora, como son, digamos, estudiantes, todavía no tienen que decidir, ¿no?, qué lenguaje usar, digamos. El profesor puede determinar el lenguaje, pero pronto van a encontrarse en situaciones donde uno no debe usar cualquier lenguaje, sino el más apropiado según el problema. Entonces, mientras más lenguajes conozcan y más paradigmas conozcan, van a estar mejor preparados, ¿no? O sea, si van a hacer un driver del sistema operativo, hay que escribir en C, ¿no? Si van a hacer un sistema de información, bueno, hay más opciones. ¿Okay? No se puede usar cualquier lenguaje porque van a sufrir más de lo necesario, ¿no? Ese es el riesgo. ¿Okay? Entonces vamos aquí básicamente a explicar, sin ánimo de disminuir ni ofender, digamos, a otras propuestas. Ok, programación funcional entonces. La primera idea es explicar las funciones, ¿no? Ustedes son estudiantes de ingeniería, así que recordarán lo que es una función. Entonces en la parte izquierda vemos un gráfico donde una función básicamente es una relación entre dos valores, ¿no? El valor X y un resultado. Pensemos, por ejemplo, en las funciones trigonométricas, ¿no? El seno, el coseno, etc. Y cómo estas funciones, matemáticamente hablando, su valor resultante depende del argumento o el valor de entrada, ¿no? Entonces la primera idea que debemos ir registrando es que las funciones dependen de los valores de entrada. Eso es en matemática, en álgebra. Sin embargo, ya en la ingeniería de software o en la computación, en realidad lo que hacemos es procesar más datos, no solamente los datos de entrada, sino consultamos otra información. Entonces, esa otra información que está en el contexto de una función la vamos a llamar el estado o el state, ¿no? Lo vamos a mencionar repetidas veces a lo largo de la charla para referirnos a los datos que una función podría usar en el momento de hacer un cálculo. ¿Okay?
Ahora, las funciones que hacen modificaciones a ese contexto, a ese state, se les denomina funciones impuras o rutinas impuras. En la matemática no existe esto de la impura o pura. Esto básicamente es una forma de clasificar el efecto que puede tener una función, ¿no? Cuando hacemos un sistema informático, el state es realmente la base de datos, ¿no? O sea, los cálculos que hacen nuestras funciones terminan finalmente escribiendo el resultado en la base de datos. La siguiente vez que corran la función probablemente ya no resulte igual, porque la función va a leer la base de datos. A eso nos referimos cuando denominamos el state y los efectos secundarios, ¿no? Aquí, bueno, se le ha llamado comúnmente en la nomenclatura en inglés, se le llaman los side effects, y lo que quiere decir es que una función modifica el state, ¿no? Ahora, en realidad, cualquier sistema informático real necesita hacer eso para que sea útil, ¿okay? Ahora, ¿dónde se ubica Clojure y Datomic en esta idea de las funciones puras, el state, etc.? En realidad, el creador de Clojure, que vamos a explicar, y vamos a hablar en un momento, es un programador que dice, bueno, en el proceso de programar, en el proceso de ejecutar funciones, ha creado este lenguaje Clojure, que tiene características bastante particulares, como vamos a ver. Entonces, el manejo de las funciones y los datos en un proceso está en Clojure. Pero cuando hacemos sistemas informáticos, en realidad, al final siempre terminamos en una base de datos, ¿no? Es poco probable que alguien aquí se enfrente a un proyecto informático donde no haya base de datos. Eso es muy poco probable. Sobre todo si es un sistema de información. Entonces, la base de datos, que es este estado que modificamos de manera permanente, es lo que va a implementarse sobre Datomic. Menciono Clojure y Datomic porque Datomic es la construcción de base de datos de la misma persona que creó el lenguaje, ¿okay? Entonces son ambas soluciones que este programador ha implementado con respecto a este problema, ¿okay? Bueno, rápidamente una historia de la programación funcional. La programación funcional nace en el año 36 con este matemático americano en el que plantea un mecanismo de evaluación y plantea una teoría en la que demuestra que mediante estas funciones que están basadas en funciones básicas se pueden construir otras funciones y ejecutar cualquier algoritmo. Algo así como la máquina de Turing, ¿no? Desde que he escuchado. Pero en lugar de usar registros, y usar símbolos y una memoria y todas estas construcciones de Turing, lo que hace Alonzo Church es plantear una teoría que se llama el cálculo lambda, ¿no? El lambda calculus. Y eso queda como una base teórica, ¿no? Estamos hablando de los inicios quizás de la computación. Luego, unos años después, este señor, otro matemático, lo que hace es, está convencido de que esa es la forma de hacer computación, ¿no? Cuando en esa época ya estaba Fortran, ya estaban las computadoras de IBM, pero en las universidades, en este caso en el MIT, que es donde está John McCarthy, estudiaba la inteligencia artificial. Y este señor lo que hace es decide implementar realmente un lenguaje de programación basado en las teorías de Alonzo Church. Y crea este lenguaje llamado Lisp, ¿no? Lisp es una implementación de esta teoría funcional, o sea, nace como una herramienta para hacer computación, en el sentido así, totalmente teórico. Lo interesante de esta implementación es que se adelanta varias décadas a su tiempo. Por ejemplo, el Lisp, cuando nace, primero nace con una definición capaz de ser recursiva, por ejemplo, que no era común en los lenguajes de esa época. O sea, el lenguaje mismo puede invocar a una función durante su definición y expresar, digamos, ideas mucho más complejas y potentes, ¿no? Y la otra es la colección de basura o el garbage collector, que ustedes seguramente han escuchado en Java, existe eso, la página virtual Java, porque ustedes en la parte funcional más se concentran en ejecutar funciones y no están tan concentrados en la memoria, en qué momento se libera la memoria. Entonces, ese
problema lo atacaron de frente en la primera implementación. Y ustedes saben, después de más de 40 años en realidad, ya las máquinas virtuales de ahora, todas vienen con garbage collecting, ¿no? Y ustedes que programan, seguramente, no están creando objetos ni están limpiando objetos para que la memoria no se desborde. O sea, eso se hace en C o en C++, pero no se hace en Java o en .NET, ¿no? Okay, entonces fíjense, Lisp en el año 58 ya tenía garbage collector, recursividad y otras cosas potentes. La pregunta es, ¿cómo es que es tan bueno? O estas ideas, ¿cómo es que aparecen? La respuesta es que viene de sus creadores, ¿no? Los creadores de Lisp son del lado matemático, entonces han incorporado muchos elementos científicos, matemáticos en el lenguaje. Y de hecho es un lenguaje súper antiguo, ¿no? Casi ningún lenguaje, salvo Fortran, ¿no?, está vivo a la fecha de esa época, ¿no? Bueno, siguiendo con esto de la evolución, Lisp efectivamente entra en la industria, años 70, 80, y aparecen los sistemas expertos, una serie de entusiasmo alrededor de los sistemas de inteligencia artificial, ese tipo de cosas, y empiezan a aparecer varios dialectos, varias implementaciones. Y hay dos fenómenos aquí. El primero es que Lisp se enseña a través de un lenguaje académico que se llama Scheme, que está acá, cuyo creador es este profesor Gerald Sussman, ¿no? Y lo que hace el profesor es mostrar cómo se puede aprender a programar no solamente funciones, sino otros paradigmas, como por ejemplo la orientación a objetos, usando Scheme, ¿no? Ese es el aporte muy valioso en realidad, de cómo un lenguaje puede expandirse de manera muy fácil. Al final, lo que hacemos en programación es ver la mejor herramienta para manejar la complejidad. Entonces, lo que demuestra Sussman es de que Lisp es una herramienta bastante potente, que puede crearse varios paradigmas dentro de un mismo lenguaje, lo cual no es común cuando uno toma un lenguaje de programación. Normalmente queda como está y uno se alinea a las formas de programar que determina el lenguaje. La otra persona, que es Guy Steele, en realidad ambos están vivos, ¿okay? Los pueden encontrar en YouTube, ¿no? Tienen conferencias, tienen videos que vale la pena revisar. Guy Steele es un experto en diseño y en estandarización de lenguajes. Entonces, lo que hace él es manejar y liderar el comité que estandariza Common Lisp. Common Lisp es el lenguaje más estándar dentro de los dialectos que empezaron a aparecer en los 70, 80 y que existe hasta ahora. Es una implementación muy potente, quizá no muy conocida por aquí, pero de mucha presencia en la industria en el mundo en general. Bueno, para cerrar entonces esta parte de la historia, quería compartirles algunas referencias. El primero es el libro del profesor Sussman, que vale la pena revisarlo. El segundo es un libro que en mi caso me ayudó, digamos, a visualizar mejores herramientas para el negocio, ¿no? Para, digamos, los emprendimientos que uno puede hacer. Hackers and Painters, que es el segundo libro, es una forma de inspirar el uso de un lenguaje de programación como un arma dentro de un negocio, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer software como negocio, lo que plantea él es: usen el mejor lenguaje de programación posible, ¿no? Paul Graham sí plantea que Lisp es un lenguaje muy superior, es una posición de él, ¿no? Él mismo lo usó, creó un negocio, después Yahoo lo compró por varios millones, entonces es una historia real, ¿no? No es una novela. Y el último libro, que es Clojure, que es uno de los libros clásicos. Ya Clojure, bueno, tiene sus años, entonces hay varios libros, pero este es el que normalmente yo recomiendo para comenzar a estudiarlo y aprenderlo. Bien, sigamos con las ideas de programación funcional. La segunda idea es el hecho de que las funciones dentro de un lenguaje de programación funcional ocupan una posición de primera clase. ¿En qué sentido? En que las funciones, por ejemplo, pueden ser pasadas como argumentos de otras funciones. Las funciones pueden ser el resultado de la ejecución de la función. O sea, puedo tratar la función así como manejo un número, así como paso el número 20 para hacer un cálculo, o un cálculo me retorna el número 20, puedo pasar funciones de la misma forma. Ese es un aspecto trascendental para decir que un lenguaje es funcional, que las funciones necesitan
manejarse a ese nivel de detalle. Ahora, esta capacidad de manejarse como de primera clase nos permite, por ejemplo, hacer algoritmos compuestos. La parte inferior que está aquí, este código, es código closure, que vamos a ver en un momento en la demostración. Pero básicamente lo que demuestra aquí es que en programación funcional lo que hacemos es componer funciones, ¿no? Los que han llevado, supongo que han llevado matemática 1, 2 y han visto funciones. Y ahí hay un concepto que es función compuesta, ¿no? Función de otro. Entonces, lo mismo se hace en este lenguaje y de esa forma uno puede manejar la complejidad y hacer módulos, ¿no? Por ejemplo, en este código, para explicarlo brevemente, la función reduce es la que está adelante, aquí. La función reduce. Lo que hace es acumular un valor pasando por una lista. Pero lo que hace en cada lista es transformar el elemento de la lista. La lista está acá a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero para poder pasar por la lista y transformarla, simplemente recibe una función como argumento, que es este símbolo más. O sea, el más no es que esté sumando, sino que está allí como argumento para indicar que lo que quiero es sumar. Entonces aquí lo que tenemos es una función que se encarga de transformar y acumular, es como una parte del algoritmo, y se deja de lado qué hago con la transformación. Eso lo va a definir en el momento en que ejecuto con la función que lo paso como argumento. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que se puede hacer quizás como interfaces en objetos, o se puede hacer como herencias, o sobrecarga, y polimorfismo y eso, acá es simplemente composición de funciones. Hay un solo concepto para, digamos, mezclar y dividir la complejidad. ¿Okay? La otra idea es el tema de la inmutabilidad, ¿no? Y esta es quizá la parte, en mi caso al menos la que más me costó asimilar y tratar de usar de manera eficiente, ¿no? Cuando programamos en lenguajes como C++, C, Python, estamos acostumbrados a hacer esto, lo que está arriba. Vamos poniendo valores en una variable, vamos ejecutando línea a línea, y de esa forma nuestro algoritmo va funcionando. Cuando decimos que un valor es inmutable, es realmente no modificable. Entonces, esto que vemos acá arriba no es algo que se suele hacer en lenguajes como Clojure. Lo que se hace es usar recursividad y lo que se hace es componer valores, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Fíjense, el número 10, por ejemplo, es un valor que si ustedes le suman 1, pasan al 11, ¿verdad? 10 más 1, 11. Pero el 11 es otro valor. El 10 queda como está y el 11 es otro valor. No existe esta idea como acá, que x es 10 en un momento y más abajo x es 2. ¿Okay? Eso no funciona así en programación funcional con datos inmutables. Entonces lo que hacemos es siempre tomar datos que van transformándose, pero van generando nuevos datos y van pasándose a otras funciones con la finalidad de al final la idea es implementar un algoritmo, ¿no? Igual llega al algoritmo, pero es otro estilo y otra forma. ¿Para qué ventaja tiene esto, no? Alguien puede decir, pero eso suena medio complicado y un poco extraño, pero lo que se ha demostrado al trabajar con datos que no cambian, por ejemplo, es una gran ventaja en aplicaciones concurrentes, ¿no? O sea, multihilo o aplicaciones distribuidas. Entonces, actualmente pues prácticamente todas las máquinas que usamos tienen más de un núcleo. Entonces, hablar de hilos, multihilos es ya una cosa normal. Entonces, con esto lo que logramos es que los hilos puedan coordinar de mejor manera, ¿no? Porque los datos no cambian, no chancan. Bien, en la parte inferior también hay otro bloque de código Clojure, y lo que hacemos allí es ampliar un diccionario, ¿no? No sé si alguien ha programado en JavaScript, hay objetos, ¿verdad? Los objetos son como propiedades y valores. Entonces acá, esto que está entre llaves es un mapa, en Clojure se llama mapa, y tiene una clave que es A y un valor 10. Lo que hacemos aquí es ampliar el mapa, pero no lo estamos chancando. Es como la idea esto del 10 más 1 es 11, pero cada uno tiene su valor. Entonces, a 10 se le agrega una segunda clave B con valor 20, y tenemos acá un nuevo mapa. ¿Okay?
Bien, vamos entonces ahora a hablar de Clojure, ¿no? O sea, Lisp tiene algunas propiedades, Clojure es esta implementación sobre la máquina virtual Java. ¿Cuál es la historia? La historia comienza en el año 2007 y esta persona que vemos allí es Rich Hickey, que es un programador que ya después de programar casi 20 años, programando C++, programando Java y .NET en la industria. Él es un músico, por cierto, no es músico de formación, y empezó programando sus sonidos cuando era músico, y ahí empezó a programar más y más, y bueno, después de 20 años lo que él cuenta en sus entrevistas sobre Clojure es que empieza a evaluar todo lo que había hecho en sus proyectos y cómo hay momentos en donde la complejidad le había ganado, ¿no? Y finalmente, pese a que están en producción sus aplicaciones, que eran de aplicaciones de audio para emisoras, reconocimientos de audio, mucha concurrencia, él decide implementar un Lisp sobre la máquina virtual Java, ¿no? Con la esperanza de que eso le permita escribir menos código, primero, y segundo, no tener que pelearse con los threads, los bloqueos, los semáforos, porque la programación concurrente a ese nivel es muy complejo. Es muy fácil dañar los datos, es muy fácil que aparezcan bugs que no se pueden reproducir, porque hay lo que se llaman condiciones de carrera, por ejemplo, las race conditions se llaman en inglés, en donde ocurren por la forma en que los núcleos o los hilos funcionan, entonces eso es difícil de testear. Lo que él dice es, ¿por qué no tengo un lenguaje de programación donde esas construcciones concurrentes ya estén metidas en el lenguaje de programación? ¿No? O sea, lo que trata de hacer él es que el programador no se enfrente a esos problemas de manera directa, sino que use construcciones que ya están en el lenguaje, ¿no? Y esa es un poco la inspiración inicial de Clojure. Ahora, ¿qué cosa trae Clojure, ¿no? Acá en la parte inferior. Primero es un dialecto de Lisp, o sea, Clojure está lleno de paréntesis y estructuras, ¿no? Que vamos a explicar. Casi no tiene sintaxis, solamente una idea de cómo funciona el código fuente. Entonces es un dialecto de Lisp como los anteriores que mencionamos, Scheme y Common Lisp. Clojure es uno más. Segundo, a diferencia de Common Lisp, en Clojure existe de manera nativa no solamente los paréntesis, que son listas, sino que existen vectores, existen mapas, como hemos visto, y existen sets, no los sets en el sentido de conjuntos matemáticos. Set, donde los valores son todos distintos, ¿no? Es un set. Luego es inmutable por defecto, ¿no? Lo cual, cuando le preguntan a Rich Hickey por qué eso, lo que él dice es que es mejor que el programador tenga esto de inicio, que el lenguaje no le permita chancar datos o chancar estructuras de datos, y de esa manera lo fuerza a programar en este estilo funcional, porque los datos tienen que ser compuestos, ¿no? Nunca se puede sobreescribir los datos. Okay, entonces Clojure es inmutable por defecto. Cuarto, es dinámico, es decir, bueno, JavaScript es dinámico, ¿no? Ustedes ponen var y esa cosa puede ser un string, más abajo puede ser texto o un decimal, o un número o un objeto, igual que Python. Entonces, en ese sentido se dice dinámico, ¿no? En relación a los tipos de datos. Clojure es igual, ¿no? Clojure no necesita declarar que esto es un texto o un número, y contrario a la otra parte, que no es dinámica, son los lenguajes estáticos, ¿no? Como C++ o como Java, donde hay que declarar los tipos de datos. ¿Okay? También en el caso de Clojure hay un fuerte énfasis en la concurrencia, ¿no? O sea, Clojure trae algo así como viene con las baterías ya incluidas para programar concurrentemente ciertas cosas, ¿no? Existe el concepto de los agentes, por ejemplo, para coordinar procesos. Entonces es un lenguaje donde si ustedes se enfrentan a un problema donde hay mucha concurrencia, lo peor que pueden hacer es entrar con threads y querer hacerlo a mano, ¿no? Es muy riesgoso. En Clojure eso está, digamos, resuelto a un nivel más alto. Lo último es esta idea que fue bastante sabia de parte del creador, porque Clojure, si bien es un lenguaje distinto, pero como corre en la máquina virtual Java,
lo que hace es tener la posibilidad de invocar a rutinas, a métodos y a librerías de Java. Entonces, ustedes saben que Java ya tiene varias décadas en el mercado, entonces hay miles de librerías en Java. Y el hecho de que un lenguaje pueda invocar y pueda usar librerías de Java le permite una adopción bastante rápida. ¿Okay? Entonces, no es una cosa rara donde no hay librerías para hacer, digamos, ciertas funciones, sino por el contrario. En Clojure, a la fecha ya hay varias librerías nativas de Clojure, pero si no hay una que estamos buscando, entonces lo más probable es que la encontremos como librería Java y la podemos usar de manera totalmente transparente y de manera bastante eficiente como lenguaje. O sea, no perdemos ningún tipo de ventaja. Ok, veamos entonces ahora qué características puntuales tiene Clojure. A ver, antes una pequeña pregunta para ustedes mejor. ¿Quiénes programan en .NET? Si levanten la mano. ¿No programan en .NET? Ya. ¿Quiénes programan en Java? Todos. Ok, entonces estamos en la línea de orientación a objetos. ¿En JavaScript? ¿JavaScript? Ok, vamos ahí, menos la mitad. ¿Qué trae Clojure? ¿Por qué es distinto? La primera que yo quiero resaltar, que ahora vamos a ver en la demostración, es que Clojure es interactivo. Y es interactivo en el sentido siguiente, ¿no? Si ustedes programan en Java, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Escriben una línea, escriben una clase y luego tienen que pasar por el compilador, ¿no? Y tienen que levantar y tenemos que ver si lo que hemos escrito hace lo que queremos que haga. Si yo allí cambio una línea de código, ¿qué es lo que pasa? Tengo que volver a compilar y tengo que volver a levantar. Entonces, eso puede parecer trivial, pero imagínense que están haciendo una aplicación web donde para llegar al punto donde están programando han pasado por un login, han hecho 10 clics, han metido 20 datos y quieren ver si su línea adicional va a funcionar o de repente se cae con un null pointer, ¿no? Entonces, ponen una línea y ahora tendría que regresar al punto original, tendría que hacer todos los clics otra vez para ver si su rutina funciona. Entonces, esto es un tema no muy eficiente, en principio. Algunos de repente tienen una experiencia mejor porque el entorno integrado, el IDE, puede ser que haga esto muy rápido. Pero por más rápido que lo haga, los datos se destruyen, ¿no? O sea, el proceso Java vuelve a instanciar la clase y vuelve a levantar el proceso. En Clojure, esto es muy distinto. Clojure se inicia como un intérprete y lo que hace es de manera dinámica va leyendo y va, digamos, asimilando código fuente que es inmediatamente interpretado. O sea, Clojure no se compila, sino que se interpreta de inmediato y se interpreta y digamos que se instala inmediatamente en la máquina virtual Java. Internamente se trabaja contra la máquina virtual Java. ¿Y cuál es la ventaja? Que si yo estoy, por ejemplo, programando con unos datos en un cierto punto de mi programa, de mi sistema, yo puedo incluso agregar una rutina más y modificarla y no tengo que parar ningún proceso porque el intérprete se levanta y nunca tiene que parar. Lo único que hago es decirle, mira, la función F1 ahora tiene este cuerpo o este código y el intérprete lo va a asimilar de inmediato. Y los datos que podría estar, digamos, viendo en ese momento, que vienen de los clics que estaba haciendo, los tengo allí y no tengo, digamos, ninguna necesidad de regresar a un punto inicial. Entonces, aquí estamos hablando de una interactividad también casi extrema. Ustedes escriben código y están viendo si su código funciona o no. Y si transforman una estructura de datos, la están viendo cómo cambia, porque generan una nueva estructura. Y van avanzando, y es increíble el enfoque que ustedes pueden lograr, la concentración es muy alta. Ustedes pueden estar 2 horas avanzando su código y no ver parar el proceso. Yo les diré que en el caso ya de los proyectos que he visto, a veces el proceso levanta y está varios días levantado, varios días, porque como tiene esta capacidad, uno puede incluso levantarla en la nube, en un servidor, y puede conectarse remotamente a este intérprete. Y seguir escribiendo código y seguir agregando y seguir viendo si la cosa funciona. Okay, entonces, hablando ya de software y
eficiencia en los proyectos, esto es una herramienta realmente poderosa, la parte interactiva. La otra parte importante es el asunto de los datos, ¿no? O sea, Rich Hickey tiene un pensamiento bastante definido en función a los datos, ¿no? Él dice, por ejemplo, a veces los datos los escondemos. Ustedes se acordarán de repente de los data objects, ¿no? Que a veces se hacen, ¿no? Yo tengo una estructura de una persona, ¿no? Nombre, apellido, correo, edad, etc. Y luego hay una clase de datos, ¿no? Con propiedades que tienen nombre, que es string, etc. Lo que él dice es que los datos no necesitan ser envueltos demasiado en clases ni en ningún artificio, y que lo mejor que podríamos hacer es mirar la estructura de los datos directamente como datos. Mientras más directo sea nuestra relación, menos código vamos a escribir y más fácil de testear va a ser el programa. ¿Okay? Entonces, Clojure trae de manera nativa formas de expresar los datos que están en la parte de abajo, ¿no? O sea, cualquier cosa que veamos entre corchetes es un vector. ¿Okay? Cualquier cosa entre llaves es un mapa. Los mapas, ¿cómo van? Van en pares. Por ejemplo, aquí, clave A, valor 10. Clave B, valor 20. Clave C, valor 30. Los sets simplemente son Michi, corchete. Michi y llave, perdón. Y valores. Y las listas son con paréntesis, ¿no? Las listas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que puedo combinar estos valores de manera irrestricta. O sea, puedo decir, acá tengo yo un mapa donde la clave en este caso es un A, pero allí la clave está libre de ser cualquier valor. O sea, en lugar de A, puedo colocar todo el vector que venga arriba, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3 puede ser la clave de ese elemento de mapa. Y en el valor 10 puedo colocar todo el set que está abajo. Y dentro del set puedo colocar una lista o otro set. Entonces, fíjense ustedes que de repente están haciendo aplicaciones de tipo social, donde el modelo es un grafo con un montón de contactos enteros. Con Clojure yo puedo escribir todo el modelo y todos mis datos con esas estructuras, porque de eso se trata, ¿no? De que los datos los veo de manera directa y empezar a hacer funciones que, por ejemplo, encuentran, no sé, el amigo que más visita mi página. Al final todo es un algoritmo sobre grafos, pero con Clojure puedo ver el grafo de manera inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante las estructuras de datos que podemos expresar de manera literal en Clojure. A la derecha hay una figura con un poco de código para dar una idea, ¿no?, de cómo es Clojure. Aquí lo que quiero resaltar es el hecho de, si vemos esto, la podemos empezar a describir como una estructura de datos, ¿no? Fíjense, si es un paréntesis, ¿qué cosa es? Una lista. O sea, yo tengo aquí una gran lista, hasta ahí. El primer elemento de la lista es este símbolo, ¿okay? Let. Y luego viene, ¿qué cosa? Un vector. Ese vector viene con un símbolo y acá otro vector. Otro símbolo y acá hay un mapa. Otro símbolo y una lista. Bueno, en este caso una función list que al final lo que hace es construir una lista. Y abajo tengo otra vez una lista. Y eso es todo el lenguaje. Listas, mapas, vectores, etc. Y fíjense que he dicho lenguaje cuando inicialmente yo dije vamos a leerlo como estructura de datos. Entonces esto nos lleva a una característica muy importante en Clojure, que es esta capacidad de que pueden hacer ustedes programas capaces de escribir programas. O sea, esto se llama metaprogramación. Esta capacidad que se conoce como macros en Lisp significa que el lenguaje, al ser expresado como estructuras de datos, ¿okay?, significa que esto de acá a la derecha es el código de programación, pero además son datos. Entonces el intérprete, cuando va recibiendo este código fuente que mencionábamos, este intérprete que se inicia y que nunca para, ¿no?, hasta que lo mate, de repente lo detenga, pero no tiene por qué parar. Lo que hace es simplemente leer esos datos, construir o compilar al vuelo e interpretar
implementar los valores. Pero si encuentra una macro, acá como está definido, esta es la forma de definir una macro, la orden o la función def macro, entonces el intérprete cuando encuentra una macro lo que hace es expandirla. O sea, las macros reciben código fuente y lo consideran datos, porque son datos, como acabamos de ver. Entonces son como funciones especiales que expanden código. De esa manera tengo yo una metaprogramación. Entonces yo puedo tener macros que en 2 líneas expresan un patrón en mi proyecto. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense lo interesante de esto. Cuando ustedes hacen proyectos de un cierto tipo, se habrán dado cuenta que después que el código crece, ¿no? Después de, no sé, 10.000 líneas, es muy común que encontremos construcciones de código parecidas, ¿no? Tan parecidas que ya las personas agarran y hacen copiar-pegar, copiar-pegar. Y a veces dicen, si pudiera simplificarlo lo haría, pero lo que pasa es que en el copy-paste hay cosas que cambian. Ese es el punto más apropiado quizás para una macro. O sea, las macros permiten reescribir el código y que el intérprete expanda ese código de formas totalmente arbitrarias, porque ustedes escriben el código de expansión. ¿Se dan cuenta? Entonces empezamos a crear lenguajes nuevos dentro del lenguaje Clojure. ¿Okay? Es una capacidad que se llama, acá está el nombre técnico, que es, el lenguaje se llama homoicónico, ¿no? ¿Por qué? Porque sus datos se expresan de la misma forma que el propio lenguaje. ¿Okay? Eso se llama homoiconicity, como está ahí. Bien. Esto ya lo hemos comentado, voy a tener que pasarlo más rápido. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No? Okay. El código de la derecha lo que muestra es que de Clojure puedo llamar funciones Java, ¿no? Ustedes que programan en Java saben que existen esas clases, estos métodos, solo que el formato que ven ahí no es Java, sino que es Lisp, por la forma en que está hecho. ¿Okay? Bueno, veamos la demostración para que no se me duerman amigos. Vamos a ver la demostración de Clojure en este editor, que es un editor antiguo también. Hay intérpretes o IDEs completos en Clojure. De hecho, IntelliJ tiene un plugin para Clojure. Eclipse también, los que les gusta Eclipse. Y hay otros más, ¿no? Lightable y otros. Pero Emacs es un editor bastante potente. Vale la pena que lo revisen. Si es que quiere alguien meterse en Lisp o Clojure, aprender Emacs es una buena idea. ¿Okay? A ver, ¿qué tenemos aquí? Acá tengo 2 pantallas. La de arriba y abajo tengo yo este intérprete que hemos hablado, que está siempre se levanta, es un proceso en Java que ya lo levanté antes, y que puede estar allí por días, semanas o incluso puede estar en otra máquina. Y lo que voy haciendo es ahí construir el software, ¿no? Ahí construir las funciones, ahí defino las transformaciones, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es el mismo 1. Desde lo más elemental, como para que aprendan Clojure en los próximos 5 minutos. A ver, los valores, digamos, primitivos son estos que están aquí: enteros, fracciones, decimales, etc. Y vamos a ver seguido esta cosa que tiene 2 puntos adelante. Eso se llama un keyword. El keyword se prefiere al uso de... Voy a escribir abajo. Voy a escribir acá. Por ejemplo, azul. Algunos dirán, bueno, ¿qué es eso del keyword? El keyword es una expresión que se evalúa a sí misma. O sea, ¿cuál es el valor del keyword azul? Azul, ¿no? ¿Y para qué se usa? Se usa porque el creador, digamos en este caso Chiki, plantea algo que escape un poco al uso de los strings o los textos. Los keywords tienen una optimización en la máquina virtual, pueden viajar mejor en la red y, como vamos a ver más adelante, son también parte de esta idea de la base de datos, ¿no? Para definir atributos. Entonces, en Clojure
no es común estar usando strings para definir constantes, por ejemplo, porque tenemos keywords. Los keywords pueden incluso jerarquizarse, como acá. O sea, puedo colocar el keyword persona. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya, estoy muy pegado. A ver, ese keyword persona / natural sigue siendo un keyword. ¿Okay? Sigue siendo un keyword, solo que tiene un texto adelante que se llama el espacio de nombres, como el paquete, y luego la diagonal permite, digamos, dividir y decir, esta es la segunda parte del keyword. Pero sigue siendo lo mismo, ¿okay? Para poder organizar constantes que pueda ser, no sé, decenas o centenas de constantes. ¿Okay? Entonces, estos son los valores más básicos en Clojure. Pero los valores que para Clojure siguen siendo básicos también son estos que ya hemos mencionado, ¿no? Las listas o los vectores. Yo voy a usar el editor de forma que puedo evaluar toda esta forma, así se llama esto. Puedo todo este bloque, puedo lanzárselo a este proceso intérprete y que me diga qué resultado tiene. ¿Okay? Esa interacción es la que va a funcionar cuando empiece a utilizar ciertas teclas aquí en el editor. Entonces, si yo me coloco al final y lanzo unas teclas, eso que está apareciendo a la derecha es lo que el intérprete está retornándome como el resultado de su evaluación. Entonces, evaluar un valor para el intérprete es lo más elemental. El vector 1, 2, 3 es 1, 2, 3. Pero ahora le puedo decir al intérprete, evalúa esta forma que es mucho más grande, que es una forma que me permite definir nuevos símbolos, ¿no? No digo variables porque no es lo correcto. Aquí se llaman símbolos simplemente. Entonces el símbolo lista 1, si yo ejecuto esto, fíjense, aparece en la parte derecha, ya tenemos un símbolo. Y alguien se preguntará, ¿y qué es eso que está delante, ¿no? El expo. Eso es el paquete. Los que ustedes que trabajan con Java saben a qué me refiero, digo paquete. Entonces acá en Clojure estamos dentro de un paquete, que no lo expliqué al inicio, que se define con esta función ns. Aquí no se llama paquete, se llama namespace o espacio de nombres. ¿Okay? Entonces el símbolo está dentro de un namespace. Luego tenemos un mapa. Bueno, lo voy a evaluar aquí para que vean ustedes cómo queda, ¿no? Fíjense, lista 1, obviamente que ha sido sustituido por su valor. Entonces ahí tenemos el mapa. Claves, valores en pares. Igual en el caso del set. Cuando yo estoy evaluando aquí, estoy ya creando nuevos símbolos y asociándolos a los valores. ¿Okay? Bueno, acá hay un ejemplo de anidamiento, que es de todo este mapa, que nos permite ver cómo queda una estructura anidada, digamos, más profundamente, ¿no? Ahí tenemos el mapa metido, la lista metida, el set, hay favoritos, etc. ¿no? Entonces, lo interesante en Clojure es que la librería estándar con la que viene ya permite navegaciones en estas estructuras anidadas. O sea, hay mucha librería en Clojure para recorrer estos datos, para procesarlos, etc. Bien, entonces, la sintaxis de Clojure básicamente es una sola, como de cualquier list, y es, abro paréntesis, coloco un símbolo adelante y coloco n valores en las siguientes posiciones. Lo que está haciendo el intérprete es decir, ok, esto significa invocar o ejecutar la función que está adelante, en este caso es el más, y los argumentos son todo lo que está a la derecha. Esa es toda la sintaxis que tienen que saber, digamos, para procesar o entender un código fuente, ¿no? en Clojure. Si yo evalúo esto, ahí vemos que se invocó la función suma. ¿Okay? Igual acá, el max. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se definen funciones? Bueno, hay una función llamada defn, donde yo puedo definir una nueva función. Por ejemplo, esto, si lo ejecuto, estoy definiendo la función triple, que lo que hace es recibir dos valores y al segundo lo multiplica por 3 y se lo suma al primero. ¿Okay? Esta notación donde la operación va primero y los operandos van después se llama notación prefija o prefix notation. ¿Okay? Hay también notación postfija o sufija, etc. Entonces,
Ahí ya tengo un nuevo símbolo que es el triple. Bien, ¿qué puedo hacer con esa función triple? Puedo, por ejemplo, lo que hace un momento veíamos en la lámina, podemos utilizar esta función y ejecutar una reducción, utilizando el hecho de que aquí triple, fíjense, es un argumento. ¿De quién? De la función reduce. Bueno, ¿y qué hace reduce? Los que han programado de repente Python o algo funcional por ahí habrán escuchado de map, reduce. Reduce permite acumular y ejecutar algo sobre una colección. Entonces, en este caso está utilizando la función triple. A ver, un ejemplo de la inmutabilidad. Fíjense, la lista 1 tenía o tiene esos valores, ¿no? Tiene 5 valores. Yo lo que quiero hacer es agregarle un elemento a la lista, porque hasta ahora se preguntarán, bueno, ya todos son valores, son funciones, pero yo en mi algoritmo necesito aumentar algo en una lista, ¿verdad? Necesito quitarle el primer término, necesito reemplazar. Hemos dicho que eso no existe en Clojure, no existe reemplazos. Lo que existe es composición de valores. Entonces, si yo quiero agregar un elemento a la lista, la función se llama conj o conch en inglés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta función? Toma el elemento y lo agrega al final. Pero lo que podríamos pensar es, ok, ya lista 1 ya lo alteré, ¿no? Antes tenía 5 miembros, ahora tiene 6. No, así no funciona. La lista 1 tiene 5 elementos y así se va a quedar. Y lo que acabo de construir aquí es un nuevo valor que no lo altera. Entonces, si yo acá sigo viendo lista 1, sigue teniendo 5. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y qué hago con el valor que ha aumentado? Normalmente se puede pasar a otro símbolo o se hace lo que se llama invocación recursiva. O sea, cambiamos la idea de chancar valores por invocar a la función con un valor distinto. Es como si fuera tomando un número y luego tomo el siguiente. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, estamos definiendo lista 2 y lista 2. Si lo vemos aquí, lista 2 sí es una lista que tiene al 20 al final, lista 1 no. ¿Okay? Ahora, ¿qué puedo hacer con estos elementos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, con la recursividad. Con la recursividad podría hacer este pequeño algoritmo que lo que hace es lo mismo que reduce. Pero para eso hay que quizá explicar qué hacen estas funciones, ¿no? Loop, recur, count. Como el tiempo ya es un poco corto, voy a tener que simplemente ejecutar esto y decirles que toda esta construcción lo que hace es llamarse a sí mismo, en este punto acá, recur, e ir iterando con un valor que se va acumulando. ¿Okay? Al final el resultado es 15, es la acumulación de los elementos de lista 1. Entonces, cuando se programa funcionalmente hay que estudiar, porque esto es quizás nuevo, cuando uno está programando en Java por años, uno no ve mucho recursividad. Pero cuando uno va a programación funcional, lo primero que hay que aprender es a explotar la recursividad, es lo primero. Entonces, empieza a escribir código distinto. Las funciones también pueden definirse, y esto ya para los que hacen, pues, por ejemplo, algo de programación en objetos, donde tenemos métodos que tienen distintos mecanismos de despacho, ¿no? En función de si tiene 2 argumentos o si recibe un tipo de dato, se ejecuta una función, ¿verdad? Según la jerarquía de las clases, etc. Bueno, en Clojure, una de las formas de hacer esto de polimorfismo es directamente definir una función, ya sea que tenga un argumento, cómo funciona, y si tiene 2, cómo funciona. O sea, es como decir, si le paso un A, es el doble. Si le paso un A y un B, bueno, en este caso es el doble de A más B. O sea, lo defino uno tras otro, ¿no? Así de simple. Entonces, una vez que lo compilo o lo interpreto, ya tengo la función doble. Acá estoy llamando a doble con 10, es el doble. Y con 3 y 5 es el doble de 5 más 3, ¿no?
8 por 2, 16. ¿Okay? Esa es una de las formas. No es mi idea hacer un tutorial porque no daría el tiempo, no es para todo un día. Clojure tiene construcciones para hacer no solo polimorfismos, sino también en sus concurrencias que les comenté, tiene para manejar 3 tipos de primitivas de concurrencia, ¿no? Una de estas, nada más quiero mostrarles aquí, tiene la implementación de los futuros, ¿no? No sé si alguien ha visto esto en JavaScript, es muy común esto, porque como es asíncrono es muy difícil manejar en las páginas web este tema. Entonces los futuros se hablan mucho en JavaScript. ¿Qué cosa es un futuro para Clojure? Fíjense, aquí lo que hacemos es crear un pequeño ámbito. En este ámbito se crean ciertos símbolos. Let permite crear ámbitos o scopes, se llama. Entonces en este ámbito A vale 10, ¿no? O sea, aquí se manejan en pares. A es 10. Esto que dice un hilo, su valor es todo esto, ¿no? Toda la forma que acompaña. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, ahí dice future. Future es simplemente una función que nos permite postergar que la ejecución se haga en un hilo aparte. ¿Se acuerdan que hablábamos de threads? Entonces futuro lo que hace internamente es instanciar un nuevo hilo y en ese hilo interpreta el código que está aquí. O sea, en ese nuevo hilo va a correr este código o este cuerpo de función, todo esto, que es un pequeño slip para poder apreciar un poco el ejemplo, y luego va a ejecutar printline, que es impresión en la consola, ¿no? Es un log. Pero todo esto es el valor de un hilo, del símbolo un hilo. Es un valor un poco extraño, ¿no? Porque es un valor que no es inmediato, sino es un valor que después de 4 segundos, en el ejemplo, finalmente va a decirnos algo. Justamente la idea de un futuro es eso. Es un símbolo que puede seguir corriendo, pero que su valor aún no se tiene, ¿no? Es el concepto del futuro. Entonces, ¿cómo funciona la ejecución de esto? A ver, ¿alguien se anima a decirme qué sale? ¿Qué saldría si yo corro esto? A ver, le doy una ayuda, ¿no? Cuando esto corre, ya hay un hilo, o sea, estamos en un hilo ahorita interpretando. El intérprete es un hilo inicial, principal. Entonces, el hilo va a decir, bueno, este es un ámbito, A vale 10, un hilo vale futuro, y pasa. Luego se encuentra con print, lo imprime, y luego se encuentra con A. Normalmente en Clojure, como siempre tratamos con funciones, siempre tratamos de trabajar con cosas que devuelven valores. Entonces, let devuelve un valor. El valor que devuelve es el último que encuentra, que en este caso es A. Y como A vale 10, debería retornar 10, ¿no? Entonces vamos a correrlo. Sí, retorna 10, pero abajo, fíjense lo que ha pasado, no sé si notan desde ahí. Corrió inmediatamente el que dice I will print, que está acá. Y después de 4 segundos, corre el otro. ¿Por qué? Porque como es un futuro, está en un hilo. No es el hilo en que estamos nosotros, está en otro hilo ejecutándose. ¿Ok? Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Pueden ver ahí? Sí, ahí, ya corrió, retornó, pero esperamos 4 segundos y podemos efectivamente ver que el futuro está corriendo y en algún momento le asigna el valor. ¿Okay? Esta es una de las 6 o 7 construcciones que hay en Clojure para manejar concurrencias. Esta es quizá una de las más pequeñas, más sencillas. Existen otras más elaboradas y tan elaboradas como por ejemplo manejar concurrencia pero ya compartiendo datos, ¿no? Que es la parte difícil. Ustedes que han visto SQL, ¿no? Como alumnos saben lo que es una transacción. Ya, el lenguaje Clojure trae un mecanismo de transacción, de tal forma que yo puedo ampliar una estructura de datos de manera transaccional. Porque si estoy operando con 100 hilos, yo quiero, por ejemplo, incrementar un valor de manera consistente. Y los 100 hilos se están peleando por incrementar el valor. ¿Cómo hacen eso? Eso es difícil con threads. Pero Clojure tiene agentes y tiene lo que se llaman atoms. Y eso se hace en unas cuantas líneas. Y todo está perfectamente corriendo. No hay conflictos. Hay reintentos de ejecución, pero al final toda la consistencia se mantiene. ¿Okay? Entonces, a esto se refería Rich Hickey cuando decía que el lenguaje tenga elementos
incorporados para poder manejar concurrencia. ¿Okay? ¿Qué más? Una pequeña variante. A ver, aquí sin un voluntario. Como hemos visto en el anterior, ¿qué cosa ha cambiado aquí? Bueno, tengo que explicar de repente esto. Tengo que explicar esto. Este arroba significa, fíjense, el hilo principal en el que estamos. ¿Qué es lo que hace? Dice LED, A es 10, un hilo es futuro. Hasta ahí todo igual, todo igual. Pero luego le estoy exigiendo que imprima este texto, que es una concatenación, y le estoy acá poniendo arroba un hilo. Ese arroba es justamente un mecanismo para decir, este hilo, o esta variable que se llama un hilo, es un futuro, y yo quiero en este momento su valor, y estoy dispuesto a esperar por ese valor. O sea que aquí estoy generando un punto en que bloqueo al hilo actual, en el que estoy yo. ¿Por qué? Porque estoy esperando por el valor. ¿Y qué va a pasar? Como espera, esto ya no se imprime, porque el hilo se queda plantado aquí, hasta que el futuro se resuelva, ¿no? Hasta que el futuro tenga un valor. ¿Okay? Y de ahí continúo. ¿Okay? Vamos a ver entonces el ejemplo acá. Lo corremos. Fíjense, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está plantado esperando. Y de pronto todo funciona, ¿no? El hilo, o mejor dicho, el futuro tiene valor y eso desencadena al otro que está esperando que continúa. Entonces fíjense cómo un pequeño cambio ha logrado manejar la ejecución en otro orden, ¿no? En otra dependencia. ¿Okay? Entonces con eso se pueden hacer varios tipos de algoritmos en los servidores. ¿Okay? No voy a desarrollar esto de atoms, refs y agents, los dejo para los que se interesen. Clojure tiene muchos recursos en línea, incluso existe un libro en línea y muchos videos, ¿no? Clojure nació en 2007, o sea, ya estamos hablando de 10 años. Y nace con una comunidad, entonces normalmente eso depende del entusiasmo de los hackers, y hay mucho entusiasmo en Clojure, entonces hay mucho material para el que quiera aprender. ¿Okay? Bien, hasta ahí alguna pregunta de Clojure. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguien lo ha usado antes? Eso no pregunté. Nada, nunca han visto Clojure. ¿Ya? ¿Alguien ha visto algún Lisp antes? ¿Otro Lisp? Tampoco. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto? El proyecto que yo voy a comentar muy breve ya es un proyecto, digamos, en el que se ha usado Clojure. A nosotros nos contacta esta empresa Huawei porque necesitaba desarrollar una adaptación dentro del cloud, ¿no? Ellos tienen centrales, ellos venden equipamiento de telecomunicaciones, ¿no? La empresa china. Y lo que tenían que hacer es lograr que Claro haga lo que se llama aprovisionamiento, que son una serie de modificaciones en la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, quiero que mi teléfono se bloquee para llamar al 0800, ustedes le dicen eso a Entel o a Claro. Claro, tiene que eso ponerlo en algún equipo. Ese equipo es de Huawei. Entonces, la forma en que lo determina o lo modifica es vía sistemas, ¿no? Obviamente, por lo masivo que es. Y el problema del proyecto, ¿cuál era? Que el protocolo y la forma en que Claro hace este provisionamiento, que se llama, lo hacía con otras marcas, como Norte, por ejemplo. Y el equipo de la empresa Huawei tiene un protocolo que no entiende eso. Entonces, ¿el proyecto de qué trataba? Trataba de hacer un adaptador, una especie de traductor, que es un traductor en línea, porque esto va en red, en TCP/IP, y que podría recibir hasta 10.000 operaciones en un día. Y ese fue el proyecto, ¿no? Se trabajó durante 4 meses, en realidad, que es corto, y se usó Clojure, ¿no? Entonces, esto que hemos visto brevemente hoy ha sido vital para nosotros. Primero, el REPL, que es esta idea interactiva. Como anécdota les cuento que teníamos al ingeniero chino diciéndonos, tienes que mandar este XML así. Y teníamos al equipo de Claro generando el funcionamiento de ensayo. Y nosotros vía REPL podíamos probar si la traducción funcionaba. Y era como en línea. No digo que producción, pero ese era el ambiente de desarrollo
y la velocidad con la que se implementó. Y eso es muy crítico, ¿no? Porque el proyecto se pensó que iban a ser 40 operaciones de traducción, y como todo proyecto, ¿no? Al final fueron 100, pero el tiempo no varió. O sea, una vez que esto empezó a caminar, fue muy rápido de adaptar nuevos comandos. Estas son las librerías que se usaron. Como les dije, hay librerías en Clojure a montones, ¿no? Mucho XML, mucho Telnet y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar un poco a Datomic, reforzando esta idea del state, ¿no? Volviendo ahora, ¿no? Nosotros como programadores o ingenieros de software hacemos sistemas, ¿no? Sistemas de información. Y los sistemas de información terminan en una base de datos. Entonces Rich Hickey tenía también esta frustración de decir, bueno, mi lenguaje es funcional, es hermoso, ¿no? Tiene inmutabilidad, tiene concurrencia, tiene operaciones transaccionales, pero el lenguaje no es el sistema. De hecho, el lenguaje corre en una máquina, ¿no? Y un sistema tiene de repente 20 servidores en clúster. Entonces, al final el problema termina en ver cómo guardo los datos. ¿Okay? Entonces acá hay un ejemplo que nos dice en esta figura cómo debemos entender los datos bajo esta nueva visión, que es la parte que me parece más interesante. En realidad los datos cambian en el tiempo, ¿no? O sea, ayer yo almorcé un ceviche, ese es un dato, ¿no? Hoy almorcé, no sé, una sopa. El hecho que hoy almuerce sopa no cambia el hecho que ayer me comí un ceviche. Y los sistemas y los datos deberían mantener tanto lo que hice ayer como lo que estoy haciendo hoy día. Entonces hasta ahí ustedes dirán, sí, pero se modela, ¿no? Se modela una columna de fecha, y el almuerzo y todo. Ya, yo lo que les digo es, ¿qué tal si ustedes modelan simplemente una tabla con ciertas columnas y la base de datos, en vez de comportarse como un lugar en el que el menú de hoy chanca el menú de ayer, ¿no? Con un insert o un update, la base de datos es capaz de operar más como si fuera una filmación de una película. O sea, de forma automática yo modelo el menú y lo que comí, y yo anoto, o ayer anoto que me comí un ceviche, y hoy día anoto directamente que me tomé una sopa. Y la base de datos es capaz de registrar ambos eventos y no borrar nunca esa información y manejarla en el tiempo. Entonces la información en los sistemas termina por comportarse como una especie de máquina del tiempo. O sea, no tienen que modelar el tiempo, la base de datos lo registra y les permite viajar hacia atrás, y todo en línea. O sea, no tienen que no es que estamos hablando de un backup, un restore para ver los datos, no, todo esto funciona con la base de datos operativa, ¿no? Entonces eso es Datomic. Voy a pasar esto. La diferencia con la base de datos SQL básicamente es esa. No es comparable esta capacidad que estoy mencionando, por más que modelemos columnas de fecha, ¿okay? Bien, ¿qué es Datomic? Bueno, Datomic es una base de datos pensada en la nube porque tiene una arquitectura distinta, ¿no? De repente ustedes todavía no han visto cómo es por detrás la base de datos, pero la forma de crecer en los data centers es con más máquinas, y Datomic tiene una idea de arquitectura de cómo se puede crecer si mi sistema tiene muchas lecturas o mi sistema tiene muchas escrituras de información. Segundo, es transaccional, o sea, tiene transacciones completas. Esta idea de transacción es crítica en los negocios, porque ustedes han escuchado bases como MongoDB, que son las bases de datos no SQL, y ellas no son transaccionales, o sea, pueden escalar muy bien, pero el lenguaje de consulta y la transaccionalidad se pierden. ¿Qué más tenemos? Aquí viene la parte más distinta, ¿no? Datomic es inmutable, o sea, si ustedes meten un dato en Datomic no hay forma de borrarlo. Es como la idea del, ¿se acuerdan la lista? Y le agregué un 20 y la lista nueva es otra lista, no hay forma de chancar la anterior. Eso es Datomic. Entonces yo tengo información del negocio que voy registrando y lo que hago es simplemente tener versiones nuevas, pero las anteriores son totalmente accesibles. Su lenguaje de consulta no es SQL, no es SQL, es Datalog, así se llama, y es un dialecto de Prolog.
para datos, ¿no? Y ustedes dirán que es Prolog. Bueno, es un lenguaje que se llama de programación lógica, donde uno expresa con patrones lo que estás buscando y dejas que el intérprete resuelva de manera lógica y encuentre la data que tú le estás pidiendo. O sea, Prolog es un lenguaje que con cierta lógica encuentra los resultados. Y Datalog es una variante, ¿no?, que está orientada a datos. Lo crea el mismo creador de Clojure, ya eso lo adelanté. Y la razón de por qué usarla, si ustedes encuentran alguna vez un proyecto con mucha necesidad de auditoría, por ejemplo, o sea, auditoría en el sentido estricto, quiero saber quién modificó el dato ayer a las 5 de la tarde. Entonces uno dice, fácil, hago un modelo, ¿no? Hago un modelo, hago una auditoría. Esa fue digamos, las razones, en mi caso, de pensar, quizás la solución no es más ingeniería, sino la solución es cambiar la base, ¿no?, cambiar el lenguaje, cambiar la base de datos. Ese tipo de requerimientos están resueltos solamente usando Datomic, ¿okay? Así que el manejo de los datos distinto sería la principal motivación que yo les diría para usar Datomic. Ahora, ¿cómo es esto de Datomic? ¿Cómo funciona? Datomic en realidad, a diferencia de SQL, no es como un modelo rectangular de tablas, ¿no?, de filas y columnas, ¿no?, sino aquí lo que hay son solamente un tipo de entidad. Estos puntos negros son entidades. Y las entidades, imagínense, no tienen forma predeterminada. Son puntos, vamos a decirlo así, y sus atributos le darán su significado. O sea, si yo digo que este atributo verde es el atributo del DNI, entonces podré interpretar que esta es una entidad de una persona. Si acá en la entidad B, este atributo P2 es, por ejemplo, algo que está en decimal y se llama peso, entonces podré entender que esa entidad tiene un atributo de peso. Entonces en Datomic no es importante, o no hay tablas en realidad, lo que hay son solamente entidades, pero sí se modelan los atributos. Y hay un atributo especial que es este que está en rojo en la figura, que es un atributo que me sirve como un puntero, ¿no?, algo así como un foreign key. Solo que los foreign keys, ustedes saben, necesitan la columna de origen, la columna de destino, la tabla, etc., ¿no? Acá no hay eso, acá lo que hay es, este atributo es un puntero a otra entidad. Como las entidades son todas iguales, no necesitan diferenciar nada. ¿Qué más? Sí hay consistencias en los atributos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir este atributo es único, entonces la base de datos me va a cuidar el hecho de que no haya duplicidades, ¿no? O sea, existe ese tipo de restricciones. Ahora, ¿cómo se modela aquí? Se modela entendiendo que la información viene a través de lo que se llaman hechos, ¿no?, o en inglés facts. Los hechos es una sola idea, ¿no? Simplemente decir, quiero expresar en la base de datos qué le ha pasado a una entidad. Concretamente, una entidad, un atributo y un valor. Este TX significa que todo cambio está acompañado por una operación que es una transacción. Lo más interesante aquí es que las transacciones en sí mismas también son entidades. Por lo tanto, yo tengo una base de datos donde no solo están los datos, sino están todas las transacciones que modificaron esos datos en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Y puedo hacer queries y puedo programar contra las transacciones, ¿no? Y les cuento esto en experiencias. La semana pasada, nomás en un proyecto, se programó y se puso en producción unas pantallas que los usuarios la usaron. Y después de unos días dijeron, ¿sabes qué? Nos hemos olvidado de avisarte que había una columna más, y había esto más, y esto más. ¿Sabes qué? Quisiera que repitas lo que hemos hecho, y eran como 6 personas, y no se podía llamar a cada una, y le agregues este pequeño cambio. Y eso se resolvió en cuestión de horas, porque fuimos a la base de datos, revisamos quién hizo las operaciones, qué operaciones fueron, qué transacciones fueron, qué valor había antes, qué valor había después, y los volvimos a recrear y fabricamos transacciones corregidas y las aplicamos. Resuelto. Eso, por ejemplo, en una base de datos cualquiera relacional es imposible casi, porque mochanca, la gran pregunta es, ¿y qué había en la base de datos ayer? Nadie sabe. Y lo más importante en el tema de diagnóstico, imagínense ustedes poder decir, ayer el proceso de facturación se cayó a las 11 de la noche. Ok, voy a ir al Datomic y voy a ubicarme ayer a las 11 de la noche.
y voy a correr la facturación y voy a ver cómo se cayó. Y se tiene que caer, porque la base de datos se mueve de manera secuencial. Una versión sigue a otra. Y la transacción o la operación de facturación corrió en algún punto. Entonces, mi tarea de diagnóstico es trivial. Voy, reproduzco, y una vez que reproduzco, normalmente es fácil corregirlo. Lo más difícil es reproducir una caída. ¿Okay? Bueno, entonces, volviendo acá, la transacción es eso, y el último es un pequeño atributo que es que estoy agregando un dato, estoy quitando un dato, ¿no? Cuando digo quitar es porque, fíjense acá hay un ejemplo, ¿no? La entidad 134, el atributo persona peso vale 82. Ese es un primer facto. Luego viene otro. La entidad 134, que se refiere a la misma, tiene el atributo peso igual a 8042, es otro valor. Internamente, el Datomic primero retira el anterior, o sea, registra el retiro, porque no es que se borre, para luego registrar la adición del otro. ¿Okay? Les dije que los atributos son los que se modelan, es decir, no se modelan tablas, sino atributos. Entonces los atributos tienen tipos de datos, tienen condiciones de multiplicidad, tienen condiciones de unicidad. Acá a la derecha vemos la definición del nombre de una persona, por ejemplo. ¿Okay? Los tipos de datos permitidos, no sé si se alcanza a ver, son esos. Bueno, ahí no hay mucha novedad. Quizá la novedad es que hay atributos que pueden ser keywords, y que el último, que es tipo ref, ¿no? Que ya mencioné, que es como el puntero, el foreign key. La diferencia del foreign key es que apunta a cualquier entidad, o sea, no necesariamente el mismo tipo. Ok, las transacciones. Las transacciones se expresan como simplemente listas de hechos o facts. Por ejemplo, acá, agregar a la entidad JDOE, que es, digamos, una persona, atributo valor, y otro atributo y otro valor. ¿Okay? Las transacciones, bueno, si se llaman transacciones es porque o todas se hacen o ninguna se hace, ¿no? Hay una garantía de eso. Y para el caso donde, por ejemplo, necesito hacer operaciones como transferir dinero de una cuenta a otra, si se dan cuenta, la transacción necesita algo así como un momento de bloqueo. Tengo que restarle 10 soles a una cuenta y sumarle 10 a otra, y todo tiene que parar mientras eso ocurre. Es un primer problema de concurrencia en la base de datos relacionales. Acá en Datomic solamente hay un punto de escritura, y la escritura ocurre de manera serializada, es decir, tu transacción está corriendo en el momento en que la toma y la corre, y hay la garantía de que ninguna otra transacción está corriendo en paralelo. Eso puede parecer, oye, pero si yo tengo que escribir 1000 registros por segundo, pues es un tema de escalamiento que tiene su forma, ¿no? Quizás si tu requerimiento de escritura es brutalmente alto, de repente no usar Datomic, esa puede ser una opción. Pero en los sistemas de información quizás típicos, eso no es un problema, ¿no? Se puede escalar, se puede reforzar el servidor. ¿Ok? Entonces, esta es un ejemplo de cómo funciona una operación simultánea, en donde la función de transacción se ejecuta en el momento en que el transactor, que se llama este elemento que escribe, que es uno solo, ejecuta la operación y en ese momento resuelve y lee la base de datos en ese momento. Entonces lo que se le pasan son funciones. Acá a la derecha vemos incrementar a John 10 soles. Eso se expande en agrégale a John o fíjale el valor de John en 110. ¿Por qué 110? Porque en el momento en que corre, lee la base de datos y quizá el balance es 100, ¿no? Y ahí dice, pero ¿y si alguien más lo leyó? No, no puede ser porque solamente una transacción corre a la vez. ¿Okay? Bien, a ver, ¿cómo es Datalog? Para poner un ejemplo ya con números, ¿no? O con datos. Fíjense, esta es la base de datos, ¿no? En Datomic, a la derecha. Ahí están mezclados entidades, atributos y valores. Entonces en Datalog lo que hacemos es expresar qué cosa estamos buscando. Por ejemplo acá, si yo le digo, lo que está abajo es una expresión en Datalog, ¿no? Lo que está abajo. Quiero una entidad que es la 92, porque la posición inicial es de la entidad. El atributo es el correo, que está aquí,
Y esto que tiene el signo de interrogación significa que va a ser esa variable que este motor lógico va a encontrar. O sea, esto es como si fuera un comodín, ¿no? Dirección representará lo que encuentres en la base de datos. Entonces, en este caso, dirección saldrá jj@ucb. ¿Por qué no sale 73? ¿Alguien me dice por qué no sale 73? Acá. ¿Por qué no saldría esto, por ejemplo, en el resultado? Porque ya le dijimos que quiero 92, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué no saldría primero? El 92, pero el nombre, y estamos pidiendo el correo. Lo interesante de Datalog es que puedo usar la variable a la derecha, dirección, o puedo poner la variable en la posición inicial. Si yo pongo la variable aquí, persona, la cosa cambia, fíjense. Estoy diciendo que persona es una cosa variable y el atributo es correo. Entonces esto termina por coincidir con estas dos filas, porque en ambas se cumple que tengo el atributo correo. Se da cuenta que es bastante intuitivo, ¿no? Por posición puedo expresar qué es lo que estoy buscando. Y acá, más fácil, entidad 73, y también puedo usar variables o este símbolo de interrogación en la posición del atributo. O sea, es irrestricto. Significa que aquí la variable atributo tomará los valores nombre, edad y correo. Súper sencillo de entender. Ahora, los joins, en SQL, ¿no? Los joins. Bueno, aquí los joins son automáticos, en el sentido de quiero una persona cuyo correo sea este, y además quiero que esa misma persona, fíjense que la variable, al ser la misma, estoy diciendo a esa misma persona, tiene un atributo de cursos, que le voy a llamar acá cursos, que se guarden cursos. Entonces de esa manera voy encontrando variables que están conectadas entre tablas. No necesito las columnas, no necesito eso. Simplemente si hay un puntero, lo voy siguiendo. ¿Qué más? Los queries. Esto ya es código de Atomic, o sea, lo que está aquí entre corchetes es el Datalog, y esta ya es una invocación a la función de consulta. Esto es como decir el API de Datomic dentro de Clojure. Entonces la función Q lo que hace es recibe el query y recibe unos valores. Entonces los queries tienen posibilidad de tener argumentos de entrada. Ustedes habrán visto JDC, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? Ya, y saben que hay statements, prepare statements y hay variables de entrada. Entonces, esto es como un prepare statement, ¿no? Este es el query y el valor final está afuera. Fíjense, ¿cómo lo leeríamos? Encontrar el correo, pero ¿qué es correo? Ustedes pueden poner correo, pueden poner C, o sea, aquí no tienen que saber el nombre de las columnas ni nada de eso. Las variables se crean en el contexto de la expresión, nada más. Entonces hay una variable llamada correo y acá abajo, por la posición que tiene, debo entender que correo es el valor del atributo correo de alguna entidad llamada persona. Y esa misma persona tiene un atributo edad que lo voy a poner en edad, pero edad, en lugar de mostrarlo como si fuera parte del select, digamos, del SQL, lo pongo en la parte de argumentos de entrada. ¿Y para qué? Porque acá lo que estoy diciendo en los argumentos de entrada más abajo es que edad es 22. O sea, entonces puedo poner como argumentos de entrada a los atributos, a las entidades, a los valores, etc. Puedo hacer todas las combinaciones que quiera. Puedo, por ejemplo, aquí estoy buscando personas con edad menor a 30, es la forma en que se expresa más condiciones. Puedo contar las personas que tienen un cierto nombre, ¿no? Hay count, que es la forma de expresar agregados. Y para culminar las características de Atomic, la idea es que pasamos de este esquema. Este es un esquema clásico en el que nuestra aplicación está acá arriba y la base de datos tiene todo, ¿no? La base de datos me resuelve un query, me resuelve los datos, indexa y me da todo el resultado. Este es el modelo que ustedes conocen, cliente-servidor. En Datomic, el modelo es un poco más amplio, tiene más elementos. Básicamente, la aplicación, ella misma es la que tiene el motor de consulta.
y lo que hace el Atomic es darle acceso a los datos, a los índices. Y la aplicación que está aquí, fíjense en esta zona, tiene como decir el cerebro necesario para resolver la consulta. Entonces eso cambia, es como si volteáramos la arquitectura y de pronto mi aplicación es capaz de hacer cosas que solamente le podría yo pedir a la base de datos. ¿Ok? Estas son las ventajas del Atomic. La voy a poner de golpe. Básicamente un mejor manejo de tiempo, es escalable, tiene auditoría incorporada, etc. ¿Okay? Entonces, para terminar, voy a hacer unas pequeñas consultas de Atomic. Esto ya no. A ver, acá hay un query sobre una base de datos que es una base de datos pública sobre música, que se puede descargar, se puede, digamos, levantar en el Atomic, y son los álbumes de un cierto rango de años. Entonces aquí lo que hemos hecho es nuevamente ejecutar con el editor, con unas teclas, y acá abajo se puede ver la respuesta, que sería como el result set. Entonces, fíjense que la plataforma se parece al SQL en el fondo, ¿no? por los keys que están aquí, pero tiene estos elementos que hemos mencionado que son propios de Datalog. ¿Okay? Tengo más consultas, pero ya el tiempo nos ha ganado. Básicamente decirles que con la base de datos que tiene una versión de desarrollador profesional y una versión libre para despliegues pequeños. Y en despliegues más grandes, esto es una base de datos comercial. O sea, tiene una empresa que está detrás, tiene un costo. Y esta no es una base de open source, pero sí para despliegues pequeños es gratuito. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, pues, si alguien tiene alguna consulta, acá hay un micrófono para absorber alguna duda o alguna opinión de repente sobre esto. Les ha parecido muy raro, o bueno, lo que es extraño es en general, por allá, allá, vale la pena acercarse al concepto. Adelante, señor Miguel. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, sí tengo una duda con respecto a la forma en la que uno puede aprender el código que nos ha enseñado. Sí, es un poco raro, le acepto la palabra, porque al inicio también cuando comencé a investigar sobre otros lenguajes de programación, algunos están acostumbrados en la universidad. Por ejemplo, ahora estoy viendo lo que es Express y ahí se utilizan algunos, no sé si iguales, pero sí he visto algunos comandos como let, reduce, map. Sí, claro, Sí. ¿No? Y son de Node. Sí. Y también estoy viendo lo que es React. Y Sí. es un poco complicado, pero ya está a la mano la forma de poder aprender eso. Y se utiliza con una base de datos Mongo, por ejemplo, pero es libre y aquí comentan que hay una licencia libre para estudiantes de repente, pero hay una licencia, digamos, no si uno no quiere hacer un despliegue más grande hay que pagarlo, ¿no? En cambio, hay herramientas para tecnologías nuevas que sí están saliendo y no son tan caras, son libres, pero acá vemos herramientas sí muy potentes, pero no he visto en el mercado facilidades para poder aprender de repente esas técnicas, ¿no? ¿Cómo lo aprendió usted? A ver, sí, sobre el aprendizaje, bueno, eso depende, ¿no? Quizás de la persona, ¿no? Pero ahora la facilidad quizás para acceder a los contenidos o los recursos de aprendizaje están ya resueltas con el tema del internet. O sea, sí es cierto, localmente, ya no va a encontrar un proveedor de aprendizaje, de capacitación que diga, tengo este curso de Clojure, ¿no? O de Atomic. Pero yo más iría por el lado de ver si es que el problema que tienen enfrente se presta a un manejo de datos distinto, como el que expliqué, ¿no? Una auditoría automática, un viaje en el tiempo de los datos, que no existe en SQL, o un lenguaje con concurrencia y con capacidades de macro que los tienen los Lisp, ¿no? Lo que he mostrado en realidad es un lenguaje antiguo, que es un dialecto de Lisp, solo que Clojure corre en la máquina virtual Java, es una implementación un poco más moderna, pero vimos que el lenguaje nace en el año 58, ¿no? O sea que es muy antiguo.
Y sí, es cierto, eso ya es un tema más que tecnológico, lo que usted dice de proyecto, ¿no? O sea, si la tecnología es conocida o si los programadores lo podrían aprender. Yo diría que esto se aprende en minutos o en horas, y al final lo que los programadores tienen justamente es una capacidad de aprender, ¿no? Porque están hechos para resolver problemas e implementar software. Entonces, no sería en realidad una barrera tan alta, me parece, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es una sintaxis relativamente simple, distinta, pero simple. Sí, ¿alguien más tiene alguna consulta? Por favor. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo en general trabajo con el paradigma orientado a objetos, ¿no? Y como que siento que una particularidad de este modelo orientado a objetos es que las clases en sí como que mapean directamente al concepto de módulo como una unidad funcional y de asignación de trabajo, ¿no? Que me va a ayudar a estructurar mis programas. Algo que me cuesta trabajo ver en el paradigma funcional es cómo me ayuda a estructurar las aplicaciones, ¿no? Más de un punto de vista de más arquitectónico. Sí, mira, en principio les comenté aquí que el código fuente, para hablar de estructura, ¿no? Cuando el proyecto es grande, tenemos los espacios de nombre de los paquetes, ¿no? para acomodar las funciones. Lo otro es que las funciones son capaces de ser compuestas, o sea, de ser invocadas una dentro de otra y traducir muchos patrones de orientación objeto a este esquema funcional. Pero son otros elementos, o sea, es recursividad, son esquemas de despacho de otro tipo, y al final se logra un resultado, digamos, equivalente, ¿no? Lo que sí lo diferencia en el caso de Clojure es que este tema de los datos que no son modificables nos fuerza a trabajar de una manera distinta, o sea, la inmutabilidad sí es una cosa que nos obliga a pensar distinto. Y bueno, como les dije al principio, la idea es que tenga una opción más para sus proyectos, ¿no? Eso es. Fuertes aplausos, por favor, para el Gracias. programación más simple usando el paradigma funcional, ¿no? Un caso de estudio de Clojure y Datomic. Muy bien. Ahora, el reconocimiento a esta oportunidad que nos ha brindado el ingeniero, la Universidad César Vallejo, a cargo del representante de la Escuela de Ingeniería, el ingeniero Daniel Ángeles Pinilla, le va a hacer entrega al ingeniero César Castillo un reconocimiento y un certificado. Una vez más, aplausos por favor para el ingeniero César Castillo. Acto seguido de esta ponencia, la Universidad César Vallejo tiene el agrado de presentarles ante ustedes a un ponente de grado internacional.